Bien, hoy es el Día Internacional de Internet Segura y tenemos a un especialista justamente para que nos cuente por qué es este Día de la Internet Segura y por qué se está conmemorando en todo el mundo. Exactamente, y saludamos a Hernán Navarro de Grooming Argentina, de la Fundación. ¿Cómo estás? Bien, buenos ¿Todo días. bien? Un placer como siempre estar Igualmente. con ustedes. ¿Estamos inseguros, Hernán? Sí, la realidad es que vos fíjate este día internacional que se viene acuñando en este término, el Día Internacional de Internet Segura desde la Unión Europea en el año 2004, qué poco reconocimiento que hay en los estamentos, digo, como sociedad, hay un desconocimiento generalizado respecto a este día, que viene a mostrar ni más ni menos que las herramientas que como sociedad, los recursos que como sociedad debemos dispensar a la hora de pensar en una Internet segura. ¿Qué es pensar en una Internet segura? Fundamentalmente orientada en las nuevas generaciones, en las generaciones de los niños, niñas y adolescentes y en las generaciones futuras. En este punto, lamentablemente, vemos que hay una disociación de las miradas entre el mundo adulto y estas generaciones respecto de la utilización plena y del efectivo uso de las plataformas digitales, lo que viene a configurar nuevos escenarios de violencia que hoy se ven exacerbados producto de este lamentable hito que nos tocó vivir como comunidad y como sociedad en todo el mundo, que es la pandemia. Se han disparado los desenlaces y los escenarios gravosos. Lamentablemente en este ecosistema hablamos de un ecosistema digital que es real y que no es virtual. ¿Por qué digo esto? Claro. Hablamos mucho de la virtualidad en pandemia. Bueno, hablar de la virtualidad es algo de existencia, es hablar de algo de existencia aparente, cuando en realidad hablar de lo virtual es hablar de algo real en la vida de las personas. Por eso este cambio de paradigma me parece interesante que lo resignifiquemos desde la narrativa. Hernán, a partir de la pandemia hubo un antes y un después justamente de esta Internet segura o este efecto inseguro de la seguridad que debería tener Internet en el mundo, y en la República Argentina estamos acá viviendo y hacemos foco y eco en lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Obviamente, virtualidad para trabajar, virtualidad para estudiar, virtualidad para conectarse con los amigos, virtualidad para hablar con la familia, digo, todo era virtualidad. ¿Y fue bien o mal manejado? Bueno, creo que ustedes más que nadie lo saben con las noticias que a diario dan respecto de, hablábamos lo de Moldaski en off, digo, bueno, situaciones claro, y escenarios que se vienen a conjugar producto de la falta de noción de esa reducción de daño, de la protección, de las herramientas para poder protegerme. Creo que en este punto, sí, los distintos delitos que se dan a través de los medios digitales que se dan en el ecosistema de Internet, lamentablemente se han disparado. Bueno, de hecho, el delito al cual nos abocamos desde Grooming Argentina, sí, hablamos del delito de grooming, le contamos a la gente que es el acoso sexual en Internet. Exacto. A niños, niñas y adolescentes. Se ha disparado cerca de un 200% en el contexto de pandemia, y esto también nos tiene que llamar a la reflexión respecto de ¿cuáles son las edades en las que los niños y las niñas acceden a sus primeros dispositivos? En América Latina somos el país en el cual los niños y las niñas acceden de manera más prematura a su primer teléfono en promedio a los 9 años. Sí, que a veces no hay conciencia de qué es el contacto con el mundo exterior y el mundo desconocido. Claro, porque quien está del otro lado, digo, uno lo supone virtual, pero es alguien real. Es que está. O sea, yo decía al principio que el mundo adulto tiene una visión sesgada de ese lado B. ¿A qué me refiero? Digo, el mundo adulto contempla que al no haber un peligro in situ, es decir, en el lugar, en casa, porque no hay un peligro latente, da la sensación de seguridad, de que nada pasa, cuando en realidad hablamos de un enemigo, lo ponemos en términos llanos, hablamos de un enemigo que no ingresa forzando una ventana, una puerta, que convive, porque ponemos un ejemplo muy claro, desde el momento que nuestro hijo o desde el momento que nuestra hija ingresa a su habitación con su dispositivo en la mano, sí, ediliciamente entró a una habitación, pero en realidad hacemos el paralelismo o la analogía de plantear que entró a un boliche todos los días, con la autorización de papá, mamá, de cualquier persona adulta responsable. Me parece que este es un buen ejemplo para poder señalar lo que se filtra producto de también el desconocimiento. Ahora, Hernán, ¿no te parece que este riesgo, que es cierto, están más expuestos los chicos, también están expuestos los adultos precisamente por esto, por no ser nacidos y criados con esta tecnología? De hecho, estas estafas, los cuentos del tío, hoy aparecen a través de las redes sociales. Absolutamente, por eso creo que la alfabetización digital, que es un eje que Grooming Argentina viene trabajando fundamentalmente en materia educativa y en materia académica, no solamente tiene que estar orientada y dirigida
a los niños, niñas y adolescentes desde muy temprana edad, sino también al mundo adulto. Pongo un ejemplo familiar, ¿no? Digo, mi familia, mi mamá, digo, yo soy millennial, mi mamá, digo, no tiene herramientas válidas y certeras para poder contrarrestar una situación adversa o un encuadre de un delito como el que bien referís. Por eso creo que tenemos que ir hacia ese lugar, y pongo un ejemplo muy claro que tal vez quien esté del otro lado se pueda sentir identificado. Hace muy poquito en un teatro en la provincia de Córdoba vino una abuela de unos 70 y pico de años a presenciar una jornada que me tocó brindar. Sí. Y la abuela me dice, mira Hernán, yo te voy a ser totalmente sincero, yo no sabía qué era el grooming, vine a acompañar a mi hija, y déjame decirte que me voy distinta a cómo ingresé por esa puerta. Porque me di cuenta de que si yo no aprendo, de que si yo no me involucro, no voy a poder tener herramientas para cuidar y proteger a lo que más amo en la vida, que es mi nieta. Por eso el mensaje es que podamos incorporar esta noción de que lo que sucede en Internet es tan real como la vida cotidiana en sí, y de que debemos interpretar este tipo de situaciones que lamentablemente impactan en la vida de lo que más amamos, que son nuestros hijos y nuestras hijas. A ver, situaciones, Hernán, que comenzaron en su momento con Facebook, luego se trasladó a otras redes sociales, como puede ser Instagram, sí. Luego se trasladó tal vez un perfil trucho en un Hotmail, en un mail, en un Gmail, pero ahora también tenemos como protagonista el WhatsApp. Sí, bueno, es que toda plataforma, Pablo, toda plataforma... Está bien, pero lo del WhatsApp, sí. Y las estafas a través de WhatsApp son muy complicadas, porque uno está acostumbrado a dialogar a través de la telefonía con diferentes contactos que uno tiene en la agenda. Vos me mandaste un WhatsApp, me decís, hola Pablo, mira, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Hernán, ¿todo bien? Tengo este problema, ¿me ayudás? Bueno, sí, claro, te ayudo, Hernán. Pienso que sos vos, pero no sos vos. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, los perfiles apócrifos de los cuales hace mención, Pablo, creo que es... a ver, en términos de los delincuentes sexuales, nosotros entendemos que la pedofilia encontró en la tecnología un vehículo de contacto. Claro. O sea, ese pedófilo que antes merodeaba una escuela, que merodeaba una plaza, hoy ese pedófilo... No tiene necesidad de estar en un colegio físicamente, puede estar en su casa. Absolutamente, claro. Absolutamente. La realidad es que en este punto, Grooming Argentina, junto o conjuntamente con las empresas, que son las plataformas, digo, Facebook, TikTok, sí. Snapchat y demás, estamos generando estrategias para poder no solamente contraatacar este tipo de situaciones, sino para poder llegar antes, trabajar de manera proactiva, que me parece que ese es el posicionamiento que tenemos que tener. Porque lo que decís es cierto, permanentemente van surgiendo nuevas plataformas, incluso con nuestra especificidad, que vamos conociendo producto del ritmo de la denuncia. O sea, lamentablemente van fluctuando al mismo ritmo que el crecimiento de las tecnologías. Por eso, casi que diría que vamos siempre un pasito atrás. Entonces, me parece muy importante llevar este tipo de información a las familias, información certera de las nuevas tendencias, de lo que va surgiendo, porque es una manera de contraatacar. Y una última pregunta que me parece interesante para plantear justamente en el día de hoy. ¿Le preguntamos a nuestros hijos cómo les fue en Internet hoy? Claro. Creo que me parece interesante incorporar esta pregunta retórica en la mesa diaria para poder también monitorear y supervisar sin controlar e invadir, porque también porque está esa línea finita, delgada, ¿no? Bueno, tengo la clave de su... Instagram, entonces puedo entrar. Ahora, hay una determinada edad en donde uno ya no puede. Claro, y es una invasión a la intimidad también. Yo digo algo que tal vez algún padre o alguna madre incomoda, pero es debido a mi formación. O sea, los chicos y las chicas no son propiedad de papá y mamá, son sujetos de derecho. Claro. Entonces digo... en esa situación de extremo control y demás, hay un avance, hay un avasallamiento a los derechos fundamentales que tienen que ver con la privacidad. Pero digo, supervisar, monitorear, limitar no es prohibir. Digo, me parece que podemos encontrar en estos mecanismos una construcción en este punto familiar para poder prevenir y mitigar los peligros. Hernán, ¿crees que le falta a la escuela dar esa vuelta para incluir la educación y la seguridad digital? Hablar de hoy en el año 2022, diría que es inadmisible que la educación digital no sea, lo pongo por la negativa, no sea protagonista en la agenda de la comunidad educativa. Claro. Es algo que tenemos que rápidamente incorporar en la educación formal. Nosotros lo venimos haciendo desde la educación informal, desde Grooming Argentina en la comunidad educativa, porque verdaderamente desde muy temprana edad los niños y las niñas deben adquirir
conocimientos y herramientas para poder cuidarse en lo que respecta a estas edades que planteaba al principio. 9 años, un teléfono en la mano. Bueno, ¿con qué herramientas? Hay una doble barrera de no protección en ese punto y por ende son doblemente vulnerables justamente por esta carencia. A ver, nos metemos en el grooming, Hernán. Denuncias muchísimas, lamentablemente, en la República Argentina. Pero a partir de las denuncias, ¿cómo ha acompañado la justicia cada caso? Hablamos de un efecto dominó. Un efecto dominó que comienza en el legislador. Sí. Tenemos una norma, lamentablemente, en la Argentina, bueno, la ley de grooming, lo hemos discutido muchas veces, Pablo. Sí, sí, claro. Una norma que no alcanza a tutelar en este punto el bien jurídico protegido, que tiene que ver con resguardar la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes en Internet. Una norma que conlleva una pena de 6 meses a 4 años de prisión. Le contamos a las familias, una persona que emite un cheque sin fondos tiene la misma pena de una persona que le arruina primero la inocencia a un niño, a una niña en Internet, y que después la puede abusar sexualmente sin contacto físico. Claro. Voy de nuevo. Una persona que abusa sexualmente, una persona que le arruina la inocencia a un niño, tiene la misma pena de una persona que emite un cheque sin fondos o que se case ilegalmente. Trazo el paralelismo para que también nos interpelemos como sociedad ahora de cómo es esto de las penas en Argentina, de los criterios. Bueno, me parece que en ese punto hay que ir hacia una reforma. Tenemos una ley en el Senado de la Nación que lamentablemente en este mes de febrero perdería estado parlamentario y estamos trabajando para que eso no ocurra porque debemos dar respuesta en este sentido. Digo, el legislador debe dar respuesta en este sentido, en su tratamiento y después, la justicia con las pocas herramientas que tiene, digamos, la mayoría de las situaciones son penas de ejecución condicional, penas en suspenso, no van presas estas personas, los procesos son muy largos. Y mientras tanto hay una víctima. Mientras tanto hay una víctima que sufre, hay una familia que sufre. Y es para siempre, ¿eh? Y es para siempre. Y te agrego dificultad. Hay una víctima y el victimario acosa simultáneamente a muchísimas víctimas. Claro. Por eso es imperiosa la necesidad de imprimirle celeridad al proceso penal. Por eso también la formación tiene que alcanzar a la justicia en este sentido, porque verdaderamente son procesos muy largos que hay cada vez una red de víctimas que están permanentemente sufriendo y que hablamos de un delito que es transnacional, una víctima en Argentina y el victimario en Uruguay, en Chile. Entonces me parece, por eso planteaba el delito complejo, la necesidad de trabajar en la prevención fundamentalmente, y de entender que estamos ante el delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital hacia los niños, niñas y adolescentes. Bueno, gracias Hernán por venir esta mañana. Por favor. Hernán Navarro es presidente y fundador de Grooming Argentina, también pasó por esta primera edición de Noticias. Me quedo con esto que decía, ¿no? Ya no es virtualidad, estamos hablando de la vida real, pese a que la herramienta muchas veces aparece como virtual. Alejo, y este tema.